el gozo que debe caracterizar a todo creyente. El gozo que debe caracterizar a todo creyente. Es de eso que vamos a estar considerando juntos en esta mañana hoy. Les invito a sus Biblias. Abre tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 8. Tenemos en el versículo 56. Juan 8, versículo 56. Padre, gracias por convocarnos en este día. Gracias por estar en nuestro medio. Gracias por el gran privilegio que tenemos nosotros de estar delante de ti y de recibir, Padre, de tu palabra eterna. Tu palabra, Señor, es vida verdadera. Como aún dijo tu apóstol, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cristo, tú no solamente las tienes, pero tú eres esa palabra viva encarnada. Tú eres, Señor, el verbo verdadero. Tú eres el principio y el fin. Tú eres la verdad. Y a ti, Señor, nos acercamos. Que tu verdad habla en nuestros corazones en este día. Sin ella no podemos vivir, pero ella, Señor, la tenemos al alcance. Y tú, por tu Espíritu, eres aquel que abre los ojos y el entendimiento para que le veamos, la entendamos y la recibamos con gozo. Y que ella haga una gran obra, grandes estragos en nuestras vidas. A ti sea la gloria en esta mañana. Ayúdanos a ver este versículo, Señor, y gozarnos en su verdad y ver las grandezas de quién tú eres y lo que tú has hecho. Y darte a ti toda la gloria y la honra. Que tú, Señor, hagas este versículo real en nuestras vidas, a nosotros como creyentes. Lo pido en esta mañana. Juntos lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la congregación de los santos. El gozo que debe caracterizar todo creyente, titulado así, se encuentra aquí en este versículo de Juan. En medio de las intenciones de aquellos enemigos de Jesús, intentar de atraparlo en sus cuestiones y preguntas, ellos se encuentran tratando de decirle a Jesús, preguntarle a él lo que ciertamente él está haciendo, por qué está haciendo lo que está haciendo. Ellos no querían glorificar a Jesús. Ellos no querían creer que Jesús venía de Dios. Ellos querían no solamente ignorar, pero echar afuera las verdades que Jesucristo estaba enseñando. Y en medio de esa intención, Jesús responde a ellos cuando Él le dijo en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo repito otra vez. Abraham vuestro padre, el padre de la fe, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dos gozos. Se gozó dos veces. En que había de ver el día de Jesús, lo iba a ver, y en que lo vio. Imagínate esta bella dualidad. Un gozo que tenía que ver con la esperanza de ver el día de Jesús. Y otro gozo, el otro gozo tenía que ver con lograr ver ese día que había esperado. Logró verlo, el día del Señor. Ahora, cuando hablamos del día del Señor, yo quiero decirte algo muy importante. La palabra habla de un día por venir. El día del Señor, el día de Cristo, el día donde todas las cosas presentes, pasadas y futuras llegan a un máximo momento donde Dios regresa a este mundo para cambiarlo todo. Él vino una vez para salvar, para entregar su vida, para morir por todo aquel que creyera en Él. Él entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que perder nuestras vidas. ¿No? Él dio su vida gratuitamente para darnos a nosotros vida eterna. Su vida habita en nosotros que hemos querido. Pero esa era su primera venida. Pero lo que vio Abraham era mucho más grande. Lo que vio Abraham es que sí, él venía, pero él iba a venir, pero él vio desde antes el día, que el día del Señor venía.
El día del Señor es una declaración bíblica que habla de ese gran, glorioso día terrible cuando Dios regresa a hacer todo correcto, a enderezar todas las cosas nuevamente. Este mundo sigue caído. Cristo vino, ¿no? Vivió, murió, resucitó y ha estado salvando, y muchos han llegado a conocer al Salvador del mundo. Pero sabemos que el mundo no está como debe estar todavía. Sabemos que este mundo está lleno de desgracias y pecado, e ignorancia y odio, ira, maldad de todo tipo. Este mundo está totalmente destruido. Pero un día Él va a corregir todo. Toda lágrima removerá de todos los que han llorado, los que tienen llanto, que son los suyos. Ese día es un día de separación entre los que han creído, los creyentes verdaderos, y los falsos, los que pensaron que creyeron o dijeron que creyeron, pero nunca pusieron su fe en Cristo. O los que lo ignoraron y lo odiaron y profanaron su nombre. Ese día es un día de separación entre los corderos, ¿no? Los hijos y las hijas verdaderas de Dios y aquellos que no son. La palabra habla mucho de ese día, de esa venida. El día glorioso y terrible. Para nosotros glorioso y hermoso y bello, pero para otros va a ser el día de terremoto, de destrucción. El día donde van a decir que las piedras caigan sobre nosotros, porque no pueden mirar la hermosura de aquel que traicionaron, aquel que mataron. Quiero que noten algo aquí en este versículo. Hay una dualidad. Se observa repetidamente esta dualidad de gozo en las Escrituras. Se gozó en que había ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, el gozo del creyente, hermanos, si puedo decirlo así, va en aumento. No es que nos gozamos ahora por lo que Dios nos muestra, de lo que Él va a hacer. Eso es esperanza. Pero también nos gozamos y nos gozaremos en el día que vemos el cumplimiento de esa esperanza. Amén. Lo que Él ha dicho es sí y amén. Él es fiel con todas sus promesas. Él cumplirá toda promesa que Él ha declarado. Toda palabra se cumplirá, ¿no? Todo lo que Dios ha dicho llegará a ser hecho en efectivo para nuestras vidas. Él es real. Y hay una dualidad que se observa repetidamente aquí en las Escrituras acerca de su gozo. Otro pasaje es en Filipenses 1:18, y no tienen que buscarlo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto de verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Me gozo en que Cristo es anunciado y me gozaré aún. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Tú lees el primer capítulo de Filipenses y vas a notar que Pablo está encarcelado. Y hay muchos creyentes, hombres y mujeres que aman a Dios, especialmente hombres que están ahora criticando a Pablo porque están diciendo, él llegó a la cárcel por algo indebido que debe haber hecho. Y algunos por mal forma, criticando a Pablo, predican el evangelio. Y otros por conciencia de lo que Dios ha hecho en Pablo, también predican el evangelio. Y él dice, de cualquier manera, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y entonces aquí viene la dualidad. Me gozo y me gozaré. ¿Tú sabes una de las hermosuras, amados y amadas de Dios, que nosotros podemos experimentar? Que nosotros con solamente dar la palabra de Dios a otros, eso no solamente nos da un momentáneo gozo, o un momento, un instante de gozo, por ese gozo se va a multiplicar. La palabra de Dios no regresa a Él vacía. Cuando Dios dice algo, cuando Dios hace algo, Él lo cumple. Y cuando Él empieza a trabajar en un corazón y que tú compartas la palabra de Dios con alguien, ten expectativa, no solamente gózate que has podido dar esa palabra viva a otros. No sé si tú has experimentado esos momentos. Quiero decirte algo, los momentos más gozosos en mi vida han sido esos, cuando puedo estar con una vida que necesita a Dios y puedo compartirle las verdades de Dios. Sea un incrédulo que necesita el evangelio, sea un creyente que tiene necesidad de más claridad en las Escrituras, terminan esas sesiones, esos momentos con gozo porque Dios ha hablado. Y también con esperanza de lo que Él hará con lo que Él ha dicho. Me gozo y me gozaré
aún. Este gozo es un gozo constante. Amados, estamos hablando en esta mañana del gozo que debe caracterizar todo creyente en las Escrituras. Todo creyente de Dios. Este mensaje es una invitación a salir del desierto de incertidumbre que viene como consecuencia de inconstancia o falta de este gozo y entrar al oasis de gozo y seguridad que van a aumento. Yo te estoy invitando en esta mañana, en base a la palabra de Dios, que tú entres y sigas y persigas y busques y vivas y disfrutes el gozo del Señor. Que nada te lo robe, que nada pueda quitarte aquello que Dios quiere que tú experimentes dichosamente, constantemente, eternamente y para siempre. Tú sabes que David en el Salmo 51 habla de este gozo como uno que lo había perdido. Habiendo fallado a Dios, habiendo pecado, en ese Salmo glorioso 51, él se arrepiente y a mediados de ese Salmo él dice, Señor, regrésame el gozo de mi salvación. Regrésamelo. Y quizás hay algunos en esta mañana que necesitan clamar a Dios. Y Señor, regrésame este gozo. No he tenido este gozo como debo tenerlo. Algo me lo ha robado. Quizás mis propias inconstancias, quizás mis faltas, quizás mis ignorancias. Quizás por estar tan enfocado en el mundo y las cosas que me rodean y no en ti, algo ha carecido de este gozo. Amados, amadas de Dios, necesitamos el gozo de Dios. Esto no es algo opcional. Esto es algo que Él nos presenta para que lo disfrutemos constantemente. Este gozo tiene una dualidad y este gozo es constante. En 2 Corintios 6:10, y si lo pueden buscar, Pablo habla de este gozo en una forma muy interesante. Quiero que lo veas. 2 Corintios 6:10. Él dice esta frase. 2 Corintios 6, versículo 10. Oigan bien, ¿cómo entristecidos, mas siempre gozosos? Como pobres, mas enriquecidos a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo aquí no está diciendo algo ajeno a esta gran verdad. No dice tristes y gozosos al mismo tiempo. Oigan bien, dice, ¿cómo entristecidos? Mas siempre gozosos. ¿No? Por un momento viene la oscuridad, viene la tormenta, pero entonces aclarece. Amén. Sale la luz. ¿No? La luz de la mañana. Este gozo es constante. Esta descripción de la vida cristiana tiene que ser central a nuestra experiencia. Tiene que ser un gozo siempre gozosos. Este gozo en medio de aparentes tristezas es la verdadera experiencia cristiana. Óigame bien, nosotros no estamos ignorando las cosas difíciles. Nosotros no estamos dándole a un lado las cosas que nos entristecen. Por esas cosas bíblicamente son momentáneas. Esas cosas no duran para siempre. Cualquier dificultad, cualquier cosa en esta vida es nada en comparación a la vida por venir. Y el creyente que conoce la verdad entiende esta verdad. Esas cosas temporales, sea lo que sea, no nos roba de este gozo. Y no es que estamos minimizando la tristeza o el dolor de esta vida, pero sí estamos declarando que nuestra tristeza es más una sombra que una realidad. Que nuestra tristeza es algo temporal, pero el gozo de Dios es eterno. Que las cosas aquí no son para aferrarnos y movernos y entristecernos, sino las cosas aquí, miradas a la luz de las Escrituras, deben mostrarnos que en su presencia hay plenitud de gozo. Que Él sabe lo que está haciendo. Que Él es un Dios verdadero. No estoy hablando de gozo falso. Usted sabe que hay vidas que aprenden a tener una sonrisa, ¿no? Y engañan a muchos, pero adentro no hay ningún gozo, ¿no?
Hablan de las verdades de Dios como dicen, con un frown, con una falta de capacidad de gozarse de lo que están hablando. ¿Y por qué será? Porque sus corazones, sus mentes, aunque entienden la verdad, no están viviendo esa verdad. Y la vida del creyente no es solamente para conocer y entender, es para vivir estas realidades. Las cosas de este mundo son pasajeras, son momentáneas. Segunda de Corintios 4 lo dice tan claro, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, no, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Tienes ojo, creyente, en este día para ver lo que Dios quiere que tú veas. Porque Abraham lo tuvo. Abraham vio mi día y se gozó, en esperanza que él iba a ver mi día, y lo vio y se gozó aún. Gozaos y regocijaos, y les digo, gozaos aún más. Amados, Cristo sufrió por nosotros, amén. Para que nosotros no experimentemos la verdadera tristeza horrenda de muerte eterna. Él dio su vida para que tú y yo nunca experimentaremos esa destrucción repentina y eterna. Nosotros nunca vamos a experimentar separación de Dios eternamente y para siempre. Solo por Cristo, amén. Él nos ha removido lejos de nosotros la verdadera tristeza. Porque la verdadera tristeza es estar apartado de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, que hay fuera de su presencia. Dolor, tristeza, sufrimiento eternamente y para siempre. Cristo nos rescató de ello. Nunca, jamás tú y yo vamos a entender la muerte eterna. Separación de esta vida, de este cuerpo, hermanos, eso no es de ser comparado. Aún Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Eso es gozo que yo puedo decir, Señor, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tú estás presente, y aquí y en la vida por venir, tú no cesas de estar presente conmigo. En el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. No, tú me cuidas, tú me proteges. La realidad es que nosotros tenemos que alzar nuestros ojos. El llamado a gozarte en el Señor, el llamado el gozo que debe caracterizar todo creyente, es un llamado a entender que nosotros no podemos vivir vidas tristes. Pase lo que pase, sufrimos, sí, pasamos la tormenta, sí, hay lágrimas, sí, pero el gozo de Dios tiene que predominar, tiene que ser central. Tristemente yo creo que hay muchos creyentes que quizás no entienden el mensaje que estamos viendo en esta mañana, pero quizás aún al entenderlo carecen un poquitico de la experiencia. Y es mi deseo que en esta mañana tú logres entender bien para que tú puedas vivir bien a la luz de la palabra de Dios. Miren el ejemplo de Jesucristo, Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, es el llamado a nosotros, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es y por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, el gozo que Dios ha puesto delante de Jesús también lo tenemos nosotros. Hay un gozo para nosotros. Pase lo que pase en esta vida, el gozo viene. El gozo perpetuo. Entraremos a su presencia. Pero aún más, ya lo tenemos. ¿Es cierto? Él está con nosotros. En su presencia hay plenitud de gozo. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él está presente aún en esta mañana. ¿Dónde están las sonrisas y el gozo? No, yo sé que no estamos hablando de algo externo. Yo sé que no estamos hablando de algo temporal, una fiesta, un baile, un cántico, una canción. Es mucho más que eso, amén. Porque Dios, nuestro Dios, no es simplemente carne ni sangre. Él es espíritu y Él es verdad. Y los que le adoran a Él en espíritu y en verdad. Nuestro Dios es real, hermanos. Y esto es lo primero que yo quiero que entienda. Hay 3 puntos en esta mañana. El primer punto es este: el gozo es una realidad. No oí muchos amén ahí todavía.
el gozo, este gozo de Dios, es una realidad. Déjame dejarte entender esto, hermanos. Es más real que toda otra cosa que tú has experimentado en este mundo. Más que cualquier cosa que tú conozcas en este mundo. Más cualquier actividad o cualquier cosa que tú has disfrutado. Que dices, eso es lo máximo, tengo que hacerlo otra vez, tengo que disfrutar de eso más. Eso no es ni de ser comparado a este gozo que es una realidad. Juan 5:58 nos apunta a la experiencia de Abraham. Abraham, viendo lo por venir, se gozó. Y entonces llegó a verlo y se gozó. Este pasaje nos dice algo increíble. Vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Él se gozó que el día venía. Pero él también lo vio y se gozó. Bueno, hay más que una manera de ver algo. Y podemos ver algo con estos ojos y también podemos ver algo con los ojos de fe, con los ojos que Dios nos da. Este mundo no tiene la capacidad del segundo. Este mundo solamente puede ver lo tangible, lo calculable, lo visible. Nosotros podemos ver más allá. Es más, la clave para el gozo de cual estamos hablando es que tú vas a tener que ver más allá. Tú vas a tener necesidad de pedirle a Dios, Señor, muéstrame verdaderamente lo que tú estás haciendo, quién tú eres, tu presencia en medio de todas las cosas en este mundo. Quiero verte a ti. Amados, he vivido suficientes años para ya entender que Dios está en todas. Me gusta como lo decía mi papá, no hay coincidencias, hay incidencias. Lo decía así como forma de reírse. No hay coincidencias, las cosas no ocurren así por así. Todo está planeado por Dios, tiene un plan. Y el plan de Dios, hermanos, es para maximizar el gozo de Dios en nuestra presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Dios ha determinado que nosotros disfrutemos de Dios. Para eso fuimos creados. Es más, tú no puedes glorificar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios si tú no tienes gozo en Dios. Si tú no puedes ver a Dios tal como Él es. Y Él es un Dios donde toda perfección existe. Y todas sus perfecciones nos llevan a gozarnos, a deleitarnos, a disfrutar de Él en todo sentido posible. Este pasaje en Juan acerca de Abraham habla de un incidente en la vida de Abraham muy importante. Esto es lo que sucedió a Abraham cuando él fue a ese gran monte Moría, cuando ofreció a su hijo Isaac al Señor. Y ahí en esa historia, y les invito a Génesis 22, captamos un vistazo de esa realidad de lo que dice Juan 5:58. Lo primero se encuentra en Génesis 22, en Génesis 22, que apunta a esto en el versículo 5. Génesis 22, miren el versículo 5 conmigo por un momento. Génesis 22, versículo 5. Abraham dijo a sus siervos, cuando Dios llamó a Abraham a llevar su hijo, su único hijo, el cual él ama, a Isaac, a sacrificarlo en ese monte, a entregárselo a Dios. Abraham tomó esa mañana y salió con su asno, con su hijo, con la madera y fueron en rumbo a esa montaña. Y en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Mira esto, a tres cosas. Adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos. Dios proveerá y nosotros adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Si tú conoces las Escrituras, esto es fascinante porque lo que está ocurriendo aquí es que Abraham está viendo algo que nosotros no habíamos visto. ¿Qué es lo que está viendo Abraham? Que misericordia o gracia contra gracia, cualquier cosa que ocurra aquí, nosotros iremos y regresaremos. Él sabía que él tenía que llevar a su hijo a ese monte para sacrificarlo. Pues él estaba viendo otra cosa. Un milagro, que Dios podía hacer algo increíble. Él respondió otra vez en el versículo 7 y el 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, mientras que iban subiendo el monte. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo,
he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo, Isaac, no sabía que él era el indicado. Pero Abraham sí. Pero el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Hermanos, no sé si tienes ojos para ver lo que estamos mirando aquí en este momento, pero estamos hablando del padre de la fe. Un hombre que anduvo en obediencia a Dios cuando Dios le dijo, entrégame, dame tu hijo, sacrifícalo. Quizás la cosa más difícil, más horrenda que este hombre pudiera enfrentar. Y cualquiera de nosotros igual. De entregar algo que amamos. Abraham lo había esperado. Abraham había oído las promesas de Dios, que Dios iba a enviarle a él en el tiempo de la vida, que su esposa iba a dar luz a un hijo. Y ese hijo va a ser el hijo de la promesa. A través de ese hijo, todas las naciones iban a ser bendecidas. Todas las familias del mundo. ¿Cómo es que Dios lo va a permitir que él muera? Pero él sabía que Dios le había dicho, entrégamelo. Y en rumbo él dice, Dios me lo ha pedido y yo se lo voy a dar. Pero creía, entendía que Dios es Dios. Que Dios podía hacer mucho más de lo que él había entendido. Hermanos, estoy hablando del gozo real. Estamos hablando del gozo verdadero. Es solo posible porque vemos lo que solo nosotros, los que creemos, somos capacitados para ver. Abraham pudo ver algo que ninguna otra persona puede ver. Lo vemos en la escritura y decimos, ¿qué estaba viendo Abraham? Juan nos dice, él vio mi día, él vio que yo iba a ser el verdadero sacrificio. Él vio que yo iba a ser aquel que verdaderamente iba a venir por este mundo. Y no solamente a morir por ellos, pero yo rezaba por ellos. Yo soy el Salvador del mundo. El día glorioso de Dios no es solamente el día de la cruz. El día glorioso de Dios encampa toda su obra de salvación hasta su regreso por nosotros. Él viene por nosotros, tú sabes eso. Nosotros estamos más cercanos a nuestra salvación de cuando el primer día que creímos. Nosotros estamos más seguros que cuando se inició todo esto. Dios está mostrando su verdad. Espero que sea tu experiencia. Que tú estabas consciente, estás entendiendo que Dios es el Salvador tuyo. Y que Él salva. Y lo que Él salva, hermanos, Él no pierde. Nadie se lo arrebata de su mano. Estamos en su mano. Y viene el día donde nosotros lo veremos. Es más, me gusta como lo dice Hebreos 11 acerca de este pasaje. Hablando de Abraham, Hebreos 11, versículo 19. Creía Dios que Dios podía resucitar a los muertos. Dice Hebreos 11, 19. Pensando, este es Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le volvería a recibir, hablando de su hijo Isaac. Él tenía ojos para ver algo que ni Dios había prometido todavía, que Dios todavía no había dicho, yo voy a traer resurrección, el que muere en Cristo nuevamente vivirá. Pero él pudo ver algo, hermanos, por fe. Esta es la dicha de ser creyente. Es más, y quiero decirlo de nuevo, este gozo es real, este gozo es verdadero, es solo posible para los que vemos, lo que solo nosotros, los que creemos, somos capacitados para ver. 1 Corintios dice esto muy claramente, versículo 9 y 10 del capítulo 2. 1 Corintios dice, y muchas veces se cita este pasaje, pero no se lee contextualmente. Dice así, antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2, 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subió al corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el Evangelio. Cosas que hombre no oyó, ni oído oyó, que ni ha subido al corazón. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es un asombro a este mundo. Aun cuando lo oyen no lo pueden creer, no lo pueden entender. Pero eso no es solo. No es que Dios tiene planes para nosotros que nosotros no hemos visto ni hemos oído. No, no es así. Versículo 10 lo pone en contexto. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu.
Es decir, por el Espíritu de Dios, Dios nos está dando a nosotros visión de estas cosas. Nosotros sin verlo le amamos. Amén. Nosotros sin haber visto ni aún tenido la capacidad de entender todas las cosas, tenemos esperanza de vida eterna. El creyente, cuando se encuentra en su lecho de muerte, no tiene temor de esas cosas, sino se está regocijando porque está más cercano a su día de salvación, a estar en la presencia de Dios. Esto es locura para el mundo, por esto es poder de Dios para los que creen. El Evangelio es el poder de Dios. Las fuerzas del creyente si hallan ahí. Y la Escritura dice, para conectar estas dos cosas, ¿no?, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Las fuerzas. El Evangelio, hermanos, no es algo triste. El Evangelio no es algo rudimentario o académico. El Evangelio son buenas nuevas de gran gozo para todas las generaciones. Dios ha dicho que Él salva. Y tú y yo que hemos creído somos recipientes de ese gran gozo. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Usualmente este pasaje es citado sin la segunda parte. La segunda parte nos confirma que Dios ha revelado a nosotros. Pregunta a ti, creyente, ¿tú ves esto? Yo sé que tú lo viste, que tú lo entiendes quizás. Pero Dios te ha revelado a ti las cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido al corazón de hombre. ¿Tú estás viendo esas cosas? Bueno, si tú eres creyente, yo espero que sí. A lo menos que tus ojos han sido abiertos al principio, a la gloria de esa salvación. Pero yo quiero que entiendas, hermanos, como Cristo lo dijo en los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que nacen de nuevo de agua y de espíritu, esos son los que ven este reino. Este reino no se puede ver de otra manera. Y si hemos nacido, hemos comenzado a ver quién es Dios. Hemos comenzado a ver qué Él está haciendo verdaderamente. Estamos viendo lo que otros no pueden ver. Como Abraham, que vio la realidad de lo que Dios estaba haciendo y confió en Dios, nosotros también podemos ver que Dios está haciendo algo bueno. Pase lo que pase, cualquier circunstancia en esta vida, Dios sabe lo que está haciendo. Ese gozo es real, hermanos. Este gozo es una realidad. Que me lleva a lo segundo, y es, no solamente este gozo es una realidad, pero este gozo también es, oigan bien, un mandato. Es decir, consistentemente la Biblia nos llama a gozarnos. No importa cuál circunstancia, nos llama a gozarnos. Si te pido que hagas una cosa en esta mañana, remueve tus ojos de las circunstancias y pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Pon tus ojos ahí. Reconoce que Él y lo que Él está haciendo es glorioso y bueno. El gozo es esencial para la vida cristiana. Tú no puedes ser un creyente vivo y eficaz y edificando y gozándote y avanzando en tu fe y creciendo. No es imposible ser un creyente como debes ser si tú careces de este gozo. El gozo es esencial. Este gozo es esencial para la vida cristiana. Y las Escrituras, es claro, al pueblo de Dios se le ordena que se regocije y que sea caracterizado con este regocijo. Porque nuestro Padre Celestial no es indiferente a nuestra felicidad. Él quiere que vivamos vidas llenas de gozo y felicidad. Él no quiere que, ay Señor, gracias porque me salvaste. Algún día voy a experimentar este gozo. Algún día saldré de este problema de la vida. Algún día terminar el sufrimiento. No, aún con lágrimas hay gozo. Aún con dolor hay gozo. Que Dios nos dé ojos para ver esto. Es un mandato. Sofonías 3:17 tiene el corazón de Dios como derramado delante de nosotros. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y oigan lo próximo, se gozará sobre ti con alegría. Ay, eso sí me da gozo. Jehová está en medio de ti, pueblo. Él salvará.
¿Cómo lo hará? Jehová no entra y, ay, vamos a rescatarlos. No. Cuando Dios opera, hermanos, es una obra de gozo. ¿No? Hay gozo delante de Dios cuando solamente una de estas ovejas es regresada, rescatada, es salva. Gozo en la presencia de Dios cuando solamente una vida es enderezada en su caminar, es llevada más a la presencia de Dios. Se regocijará sobre ti. Termina esa pasión en Sofonías con cántico. Vamos a terminar esta mañana cantando y alabando a Dios. Como comenzamos, vamos a terminar. Pero Dios es el primero que se regocija. Dios es el primero que se goza sobre ti con alegría. O sea que nosotros algunas veces sufrimos más de lo que debemos. Porque no podemos ver que en medio de nuestras dificultades Dios está gozándose. No porque Dios le gusta que suframos. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Cuando llamó a Abraham a ese monte, seguro que Abraham salió esa mañana con un corazón muy cargado. Pero también salió con esa mañana con una fe muy fuerte. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé a lo que Él me ha llamado. Me gusta como lo dice Job. Aunque me mate, yo le glorificaré. En Él confiaré. Jehová ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová. Y le adoró y le glorificó. Bueno, algunos pasajes, se los voy a leer rápidamente por tiempo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Mandato, ordenanza, somos llamados a hacer esto. Salmo 149, 2. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Estamos aquí para servirle. Venimos delante de su presencia. ¿Cómo debemos venir? Con alegría, con regocijo. Salmo 32, 11. Alegraos en Jehová, gozaos, oh justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, el Antiguo Testamento está saturado de este mandato. Gózate en tu Señor. Amado, ¿te estás gozando en tu Señor? Sí, Señor. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento vemos algo muy similar. Lo mismo, Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. ¿Y tú sabes que esos profetas fueron matados, destruidos por este mundo? Y la Biblia dice, cuando eso viene, amados, persecución viene. Si tú estás viendo la noticia, si tú estás viendo lo que está pasando en este país, lo que está pasando en el mundo, aquel que se llama creyente va a ser bien probado. Está como en otros países se está siendo probado, esta nación está llevando la línea para que aún el creyente, el que ama a Dios, sea el tirado fuera de la sociedad. No sé si tú tienes ojos para ver esto. La persecución viene, pero Dios, en medio de la persecución, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, los ojos allá arriba. Lucas 6 lo dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron los padres con los profetas. Y Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. No te regocijes por las cosas que pasan aquí. Regocíjate cuando tú ves lo que Dios está haciendo aquí y apunta a lo que va a pasar allá o lo que está pasando allá. Que si Dios hace algo en tu vida, si te usa en alguna manera, hermanos, sí, eso es de gozo, sí, muy bien. Pero el mayor gozo se regocijó y se regocijará. Regocíjense y aún regocíjense. Miren que lo que está haciendo Dios ahora solamente apunta a una cosa más grande que Dios hará. Abraham se gozó en que él iba a ver mi día. Uno. Y segundo, lo vio. Y nuevamente se gozó. Eso es visión de lo alto. Eso es ver que lo que Dios está haciendo ahora no es temporal, es eterno. Que nosotros vamos a gozarnos en el día venidero por todas las cosas que hizo Dios aquí. Y van a haber muchas.
Porque quizás no hemos visto muchas de las cosas que Dios ha hecho. Él va a abrir los libros de la vida. Él va a mostrar quién verdaderamente es salvo. Tú quizás vas a ver ese primo, esa hermana que tú pensabas, no, se perdieron, nunca conocieron a Dios. Yo le prediqué todos los años, le hice todo, aún en el lecho de muerte yo le estaba predicando. Pero ya ni podían oír, ni podían entender. Y te asombras, ¿y por qué es que ellos están aquí en los cielos? Y Dios dirá, mira, ven aquí, te voy a contar una historia. Y Dios dirá, mira, mi palabra no regresa a mi vacía. Entiende bien, el Salvador es Dios, no tú. Gózate, no en las cosas que tú hiciste aquí, pero en que Dios escribió tu nombre en los cielos. Y Dios ha hecho eso con muchos. Se abrirán los libros y los nombres se declararán. Yo no sé, tú no sabes, pero Él sabe. Ahora, yo veo evidencias. Yo no estoy jugando juegos aquí. No vamos a llamar a aquellos que niegan el nombre de Dios creyentes. Pero sabemos que lo que Dios hace es mucho más de lo que nosotros podemos ni entender y captar, hermanos. Pero que Dios nos dejó ojos para saber. Que Dios nos dio confianza y esperanza. Que aún muerto tenía esperanza de vida. Aún con su hijo y cuando levantó el cuchillo Abraham. Seguro de lo que tenía que hacer, obediente a Dios, Dios le dijo, para. Inmediatamente ahí en el costado había un corderito. Atrapado. Dios había provisto un cordero. Pero 2000 años después ese cordero iba a ser el Hijo de Dios. En ese mismo monte, sobre un madero. Y Dios en ese día no iba a detener el cuchillo. Y Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El inocente muriendo por los malvados. Y él podía ver ese gozo, él podía disfrutar de ese gozo en su momento más dificultoso. Lucas 15. Y al llegar a casa reunió a sus amigos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozo, gozaos conmigo. Y también de la dracma, del dinero. Lucas 15:9. Cuando se encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Qué lindo cuando Dios nos llama a gozarnos. ¿Y con qué podemos gozar? Con lo que Él ha rescatado. ¿No es cierto que Dios rescata, Dios salva? Ese gozo de la salvación, que Él es el Salvador. Romanos 12 dice, alégrense en la esperanza, gozaos con los que se gozan. Segunda de Corintios dice, por lo demás, hermanos, regocijaos. Primera de Tesalonicenses dice este mandato, gozaos siempre. Y luego el constante ritmo ordenándonos a regocijarnos que vemos en Filipenses. Alegraos y regocijaos conmigo, Filipenses 2:18. Alegraos en el Señor, Filipenses 3:1. Y el que vimos esta mañana, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos, Filipenses 4:4. Una de las razones por cual la Biblia es tan implacable, tan determinada a insistir en nuestro gozo es porque Dios es bueno. Esto lo vimos la semana pasada, la bondad de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Dice Deuteronomio 26:11, te regocijarás en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado. ¿Qué harás con el bien que Dios te ha dado? Te regocijarás. Lo leímos también esta mañana. Jehová, el Señor, Él desea que nosotros seamos dadores alegres. Que en todo lo que hagamos exista el gozo del Señor. La alegría en el corazón de la criatura responde a la bondad del corazón del Creador. Es el gozo de Dios. La alegría es la respuesta adecuada en el receptor de la bondad de Dios. Él es nuestro gozo, que es lo último que veo. No solamente este gozo es una realidad, no hay nada más real que esto. Este gozo también es un mandato, tenemos que regocijarnos en el Señor. Pero finalmente, hermanos, este gozo no es tuyo ni es mío, es el gozo del Señor. Y esto es muy importante. En tiempos de incertidumbre,
y temor. Vemos en la antigüedad a un Nehemías que le dice al pueblo cómo andar. Oigan esto, Nehemías 8:10. Hicimos referencia a esto antes, óiganlo bien. Nehemías le dice al pueblo, id, Nehemías 8:10, comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Oigan bien, hermanos. Cuando las rodillas hacen así, cuando las lágrimas quieren salir y tratamos de evitarlas, cuando el corazón se empieza a desbonorar y sentimos que no nos podemos sostener un momento más. No son las circunstancias, no son las cosas que tú ves aquí temporales. Es el gozo de Dios. Que tú puedas ver en medio de todo esto, hay un gozo y Dios está haciendo algo glorioso aquí. Uno de los primeros mártires del primer siglo había predicado bien y estaba un día predicando en las calles y Saulo de Tarso y los que estaban con él empezaron a agarrar piedras para apedrearlo. Esteban, uno de los primeros mártires del primer siglo, lo vemos a él predicando fielmente hasta el último momento. Y en el último momento, la palabra nos dice que como si se abrieron los cielos y él vio a Cristo parado a la diestra del Padre. Ese hombre llegó a la presencia de Dios en el momento más terrible, apedreado. No sé si tú has entendido lo que eso es, pero con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y él pudo ver ese gozo verdadero de Dios. Que en medio de todo esto hay algo más grande. Que tengamos los ojos para ver, hermanos. Pablo lo dice en Pedro lo dice, perdón, en 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oigan bien, le amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora que no le veis, ¿qué hacemos? Nos alegramos, os alegráis con gozo inefable. La palabra inefable es gozo indescriptible. No hay forma de describir este gozo. No escapa nuestro entendimiento del gozo que Dios da. Igual que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Este gozo es un gozo que se sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién entiende este gozo inefable y glorioso de Dios? Es el gozo de Dios. El gozo tuyo y el gozo mío, hermano, no es para ser comparable. Este es lo tercero que estamos viendo, el gozo del Señor. Esto es más allá de cualquier cosa de este mundo. Solo el gozo de Dios es así, inefable, indescriptible y glorioso. Lo leímos también en Salmos 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y este, amados, es el gozo que experimentamos, en el cual experimentamos verdaderas fuerzas, en el cual experimentamos verdadero ánimo. Y somos capacitados para toda buena obra, porque conocemos y entendemos quién es nuestro Dios. Y nos gozamos en Él. 3 cosas. Este gozo es verdadero. Este gozo es un mandato. Y este gozo es el gozo del Señor. Quiero citarle algo que dice el pastor John Piper antes de terminar. Hablando del deber o el labor del pastor. Él dice, el pastor debe ser profundamente consciente de que ser un ser humano, una conciencia en el universo creado, gobernado y sustentado, guiado por Dios, es glorioso, grandísimo. Dios, 3 veces santo, Dios, trino, es algo asombroso. Y ser una persona es una cosa increíble, ser un ser creado por Dios. Cuanto más ser un ser que ha sido salvo por gracia y conoce a Dios.
Ser un ser humano es una realidad asombrosa. Y él está hablando de cómo cuando nosotros nos congregamos, parte de lo que debemos hacer juntos y como líderes debemos hacer es llevarnos a ver lo que no vemos, ¿me entiendes? Tú debes ver en esta mañana lo que quizás no estaba poniendo tu vista, que Dios es un Dios de gozo perpetuo y glorioso. Y a esto Él nos ha invitado. Vive a la par de eso. Busca eso, desea eso. No, escudriña eso, medita en eso. La realidad de nuestra existencia, la realidad de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos como los animales. Nosotros fuimos creados para experimentar a Dios, para ser hijos y hijas de Dios. La realidad que Dios existe, la realidad que Cristo es nuestro Salvador, la realidad que el Espíritu Santo mora en nosotros. El cielo es real y el infierno también es real. Y Dios nos ha librado del infierno. Amados, estas son realidades asombrosas y gloriosas. Toda ella es más allá de lo que pudiéramos imaginarnos nosotros. Más allá de lo que pudiéramos aún hablar. Debe estar completamente abrumando y dándonos a nosotros conciencia con el peso y la gloria de quien es Dios. Nosotros somos carne y sangre, pero Dios es espíritu y verdad. Nosotros somos hechura suya, por Él es nuestro hacedor. Nosotros tenemos un momentáneo temporal de dolor, pero en su presencia Él nos ha permitido plenitud de gozo, eternamente y para siempre. Y eso lo podemos experimentar ya, porque somos creyentes. Hermanos, es una cosa misteriosa y gloriosa ser un ser humano. Es una cosa misteriosa y aún mucho más gloriosa ser un ser humano salvo por gracia. Y las realidades de la Biblia son las más grandes realidades de todo el mundo. Lo que ella dice nos debe dejar a nosotros sin palabras. Las emociones que le corresponden son infinitas y el gozo es central a todas ellas. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Quiero terminar con las palabras de Pablo, 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, todo lo otro, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y miren estas últimas palabras. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Abraham vio, nuestro padre, nuestro padre vio, se gozó en que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. No solo a mí, dice Pablo. Él dará esta corona, esta bendición, este gozo. El día de nuestra celebración, hermano, cuando esta es la corona de la vida. Sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? La conclusión del libro dice bellamente, y el Espíritu y la iglesia dice, ven Dios, ven. Prontamente, acércate. Hermanos, eso es lo que tienen gozo. Que dices, no, Señor, desde ya, aquí no hay nada. Este mundo es un espejo de la realidad. Este mundo nos refleja toda la realidad. En este mundo estamos en oscuridad, pero tú eres la luz del mundo. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. A ti, Señor, y solo en ti tenemos palabra de vida. ¿A quién iremos? Solo tú tienes lo que necesitamos, Señor. No hay nada más para hacer en este mundo sino servir a Dios con gozo, de entregarnos a Él. Este es el gozo que debe caracterizar todo creyente. Amén. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar juntos. Les pido a los músicos que puedan pasar. Quiero terminar con el primer cántico que comenzamos esta mañana, hermana.
Padre, gracias porque tu palabra es suficiente para mostrar lo que nosotros naturalmente no pudiéramos ver. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y apunta cosas que estos ojos naturales no pudieran ni aún concebir. Y a lo que tú nos apuntas en este versículo con respecto al Padre de la fe es algo glorioso. Es su gozo igual. Se gozó de que había de ver mi día. Nosotros podemos hacer lo mismo. En este día nosotros podemos gozarnos y Señor, tú eres el Salvador de mi vida. Me gozo en que voy a verte. Un día te veré, mi Salvador. El que me amó, el que se entregó, el que vivió por mí, el que entendió todas mis necesidades, el que pagó todo el precio por mi pecado. El que me dio una vida nueva, el que me ha rescatado, me ha lavado, me ha perdonado, me ha encomendado en su gracia, me ha comenzado a permitir ver y entender lo que Él ha hecho. Ha comenzado a darme, Señor, la capacidad de servirle y honrarle. Que mi vida no sea sin ningún propósito, sino que yo pueda entrar en los propósitos de Dios. Él ha preparado para los que le aman cosas gloriosas. Aún la palabra nos enseña que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual es preparado para que andiésemos en ellas. Tú tienes un plan glorioso para nosotros, Señor, y en eso debemos gozarnos, pero ahí no termina nuestro gozo. Él se gozó de que había de ver ese día. Se gozó. Y también vino el día que Él lo vio y se gozó. Pon nuestros ojos donde deben estar, Señor. Permítenos ver lo que debemos ver. Te pido, Señor, que para esta manada pequeña, esta iglesia, Señor, tú nos llenes de tu gozo verdadero. Que el mundo vea este gozo en nosotros. Y digan, ¿por qué es que están así? ¿Por qué es que ellos pueden gozarse? Y que ellos puedan ver, nos gozamos, porque nuestro Dios es un Dios de gozo. Porque en Él sí hay plenitud de gozo. No hay nadie como Él. A ti te glorificamos en esta mañana, Padre, y te alabamos. Levantamos tu nombre, te exaltamos en este día, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra. Levantemos el nombre de Dios en cántico, hermanos. Amén. Te daré a ti, Señor, toda la gloria y toda